Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de Conversamos. Les saluda Catherine Chávez, soy periodista de 13 Noticias y hoy tengo el agrado de conversar con doña Nacira Valverde, quien es la directora de Planificación del Poder Judicial. Así que muchísimas gracias, doña Nacira, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Catherine, muy agradecida de estar acá compartiendo con ustedes y bueno, esperamos que sea de mucho provecho la conversación. Justamente, doña Nacira, la gente se puede estar preguntando por qué vamos a conversar, y es que su labor tiene muchísima importancia en todo lo que ocurre en el Poder Judicial. Estamos hablando de que usted es la que básicamente llega a presentarle a los magistrados el tema de presupuesto día, año con año, ¿verdad? Recientemente se presentó la propuesta para el 2024, ahorita estamos con todo este tema de presupuesto 2024, y llamó la atención que se generó un cero crecimiento con respecto al de este año, al que fue aprobado. ¿Cómo se edifica un presupuesto, doña Nacira, en términos generales, y cómo se consigue un cero crecimiento, sobre todo con todo el tema de la situación fiscal que vive el país actualmente? Sí, muchas gracias, Catherine. Bueno, tal vez conversarles un poquito de qué es el Poder Judicial o el presupuesto del Poder Judicial, porque para muchas personas cuando hablamos de Poder Judicial no ubicamos, ¿verdad?, quiénes pertenecen al Poder Judicial. Desde esa óptica, el presupuesto del Poder Judicial está construido desde varios ámbitos. El organismo de investigación judicial, la defensa pública, el ámbito jurisdiccional, que son los diferentes juezas y jueces, el programa de protección de víctimas y testigos, y el administrativo, así como el de la Fiscalía General. Todos esos diferentes ámbitos conforman el presupuesto del Poder Judicial. La Dirección de Planificación, que es en la que yo trabajo, ahí nosotros consolidamos todas esas necesidades institucionales. Conversarles que es un proceso sumamente complejo porque la institución es sumamente grande. Trabajamos ahí más de 13,000 personas y somos alrededor de 800 oficinas judiciales, considerando todos los ámbitos. Entonces, el proceso inicia desde un año anterior, más o menos desde el noviembre del año anterior, estamos con todo el proceso de formulación. Es sumamente serio, es un proceso automatizado desde la oficina más chiquitita que está en el norte o en el sur, de este a oeste, ahí tenemos automatización para poder recibir la información de las zonas. Ese presupuesto se consolida por los diferentes centros administrativos, se conocen en los diferentes consejos de administración a nivel nacional y llegan a las diferentes direcciones de tecnología, dirección ejecutiva, y posteriormente llegan a la dirección de planificación, quienes somos los encargados a nivel nacional. Ese proceso dura varios meses de análisis en la dirección y luego siguen un proceso también de análisis propio de la jerarquía en el Consejo Superior y luego pues pasa a la Corte Plena. Durante ese tiempo, que puede ser febrero, marzo, abril de cada año, hay sesiones de trabajo, de discusión y de análisis, y bueno, cada una de las necesidades que se plantean se verifican a partir también, y esto es importante porque es un proceso tan cuidadoso que verificamos a partir de lo que las oficinas ejecutaron en el año anterior. Ahí verificamos que lo que se haya formulado de alguna forma el año anterior pues se haya ejecutado bien, y analizamos entonces la ejecución y analizamos también el rendimiento, las cargas de trabajo del sector, por si hubiese que hacer algunas propuestas de mejora. Para este año en particular, como usted lo dice, fue complicado, ¿verdad?, para la preparación del 24, porque muchas necesidades, muchísimas de las diferentes oficinas, y los recursos muy escasos, ¿verdad? Entonces se tuvo que hacer un proceso a lo interno complejo para poder llegar al crecimiento cero que presentamos al Ministerio de Hacienda. Usted me menciona que obviamente se revisa cómo estuvo la ejecución del presupuesto casi que departamento por departamento, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo se llega a la definición final de a cuál partida se le va a quitar para darle a tal partido? O sea, ¿cómo es ese equilibrio? ¿Cómo se genera? Sí. Hacemos un análisis de la ejecución, pero también un análisis de las necesidades y priorización del año siguiente. Por ejemplo, si tenemos algunas necesidades de crecimiento en relación a construcción,
Vamos a ver, para el 2024 hay una necesidad importante e impostergable, que es el comenzar a pagar el fideicomiso de construcción que está cubriendo la zona de Punta Arenas, perdón. Allá fue un proyecto prioritario por las necesidades de la zona, y si Dios lo permite, a partir del otro mes ya se van a estar inaugurando las instalaciones. Eso significa que el Poder Judicial tiene que incorporar recursos para pagar las mensualidades del fideicomiso. Es así como entonces hubo que priorizar internamente entre las diferentes subpartidas. Coordinamos con las jefaturas para poder visibilizar qué subpartidas podíamos recortar y para poderle dar contenido a esto. Bueno, ese es uno de los rubros importantes que tiene el presupuesto del año 24. Otro de los rubros muy importantes que tiene, que el Poder Judicial se está caracterizando y se ha caracterizado por la apertura tecnológica. Esa apertura tecnológica, definitivamente, para poder mantener el escritorio virtual que hoy tiene la institución en toda la parte jurisdiccional, hay que darle mantenimiento a toda la infraestructura tecnológica. Hay que darle contenido por obsolescencia a las máquinas. Entonces, este año también se le brindó priorización a estos temas que son impostergables para la continuidad del servicio. Hay otros temas que se le han venido dando continuidad, como por ejemplo lo que es la implantación de la ley de crimen organizado, ¿verdad? A esa ley había que darle continuidad y había que darle contenido para poder implementar todo a partir de este año, que ya entró en vigencia y ya está operando. Entonces hay que darle continuidad para el año 2024. Un ajuste en esa misma estructura que solicitó el organismo de investigación judicial, entonces había que darle también contenido dentro de los mismos recursos. Es con esas necesidades que se plantean y se priorizan a nivel nacional, es que entonces comenzamos a visibilizar qué tenemos o qué podemos movilizar entre diferentes subpartidas. Internamente ajustamos proyectos de construcción, tuvimos que ajustar proyectos que no podemos hacer dándole prioridad a estos otros. Tuvimos que ajustar también partidas, por ejemplo, como de combustibles, para poder ajustar otras necesidades. Y así sucesivamente analizamos partidas de prestaciones legales, analizamos las partidas de aportes en remuneraciones. Se hizo un importante análisis de tal forma que la partida de remuneraciones no aumentó. Esa subpartida, al contrario, se mantuvo estable y rebajó un poco más a partir de todo lo que se está haciendo también de los análisis de los salarios en el Poder Judicial. En fin, todo esto para poder priorizar las necesidades urgentes. Listo. Usted menciona cosas importantísimas, ¿verdad? Además, también hay otras que no tienen contenido presupuestario, quedaron completamente sin dinero para poder ejecutarlo. Pero ¿qué tal si mejor esto lo vemos después de la pausa? Entonces, los invito a no cambiar de canal. Ya casi volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos con doña Nasira Valverde, quien es la directora de planificación del Poder Judicial, y hablamos de un tema importantísimo, ¿verdad?, del presupuesto del 2024 para esta gran institución que, como usted bien lo decía, abarca muchísimas dependencias, ¿verdad, doña Nasira? Hablábamos del cero crecimiento que se prevé que tenga para este 2024, y usted hablaba de todos los reacomodos que se hacían. A mí me gustaría hablar un poco del impacto que esto tiene. Hablamos también de temas de sustituciones de la Policía Judicial, por ejemplo. Usted me mencionaba otras también antes del corte. Me gustaría un poco conocer los impactos que esto podría tener a nivel de funcionamiento del Poder Judicial. Sí, muchas gracias, Catherine. Tal vez aquí retomar, porque ya de hace unos años atrás el Poder Judicial han llegado muchas necesidades o leyes nuevas que se han venido aprobando para poder implementar en el Poder Judicial pues acciones de mejora en cuanto a los servicios que se prestan. Y eso pues es importante para la ciudadanía. Sin embargo, bueno, para el Poder Judicial el hecho de presentar el presupuesto cero no significa que no tengamos
necesidades y así fueron plasmadas en el presupuesto presentado. Para nadie es un secreto el tema de la criminalidad, como ha venido aumentando, ¿verdad? Y nosotros responsablemente hemos generado los estudios que están indicando pues, las necesidades que se tienen en fiscales, necesidades que se tienen en personas custodias, necesidades que se tienen en tribunales de zonas alejadas. Sobre todo, por ejemplo, y ahí está planteado tribunales como en las zonas más alejadas de, entiéndase, Siquirres, Quepos, Turrialba, en donde algunas de las propuestas que van ahí planteadas es precisamente para dar estabilidad a esos tribunales en esas zonas que hoy pues no se tienen asentados completamente ahí. Entonces, bueno, parte de esas necesidades están ahí indicadas. Y algún proyecto que también está planteado ante el Ministerio de Hacienda y que no tiene contenido presupuestario, le llamamos los tribunales peninsulares. Esos tribunales peninsulares se requieren de forma urgente allá en Puerto Jiménez para poner una estructura penal allá. Entonces, a partir de esos estudios se visibiliza esas necesidades en el presupuesto. Algo importante y que también está planteado ahí, tenemos varias leyes que se han aprobado y que van a entrar en funcionamiento en el corto plazo. Se han extendido las vacancias porque precisamente el Poder Judicial, al no tener recursos para poder implementarlas, ha solicitado extender vacancias. Y bueno, una, por ejemplo, ya para el año entrante va a entrar en vigencia, que es la reforma procesal agraria. Va a entrar en vigencia también la reforma procesal de familia y esas reformas, pues, dado que ya en el corto plazo pues, van a ingresar, ahí planteamos la necesidad de que se verifiquen esos recursos y se le pueda brindar al Poder Judicial para implementarlas. Hay algunas otras necesidades que también están planteadas ahí claramente, como lo que es la justicia restaurativa. Es una ley que fue aprobada también ya desde hace años atrás. Y hoy todavía pues no tenemos cobertura nacional, es una cobertura parcial y se está planteando la posibilidad de dar esa cobertura a nivel nacional de todo ese servicio y que pues exista esa justicia alternativa también para esas personas. Esas son algunas de las necesidades que están planteadas y que no pudimos incorporar en el presupuesto, dado que pues el límite presupuestario pues lo impone el Ministerio de Hacienda y bajo ese límite pues nosotros también priorizamos a partir de las necesidades básicas que tenemos hoy día. Y es que además veía también que eran cerca de 22 custodios del OIJ que se requieren y no se van a poder contratar, sí. También personal de fiscal de juicio, que son personas realmente vitales para la realización de cualquier juicio, ¿verdad? O eventualmente las investigaciones en el caso del OIJ, doña Nasira. Sí. A lo interno, ¿qué se dice de esto? ¿Cómo se le puede dar vuelta, si es que se le puede dar vuelta ante la falta de recursos? Claro, acá es importante porque dentro de la estructura, por ejemplo, de la Fiscalía, pues hay fiscales de juicio y hay fiscales auxiliares, ¿verdad? Los fiscales auxiliares dirigen la investigación y los fiscales de juicio evidentemente van a juicio. Aquí es importante, ¿por qué? Porque hoy, a carencia de fiscales de juicio, pues entonces los fiscales auxiliares limitan su ámbito muchas veces de investigación para poder ir a asistir a juicio, ¿verdad? Entonces, todavía cuando hablamos entonces de que necesitamos reforzar todavía más las capacidades para investigación, pues muchas veces estas personas auxiliares tienen que salir a sus espacios, ir a juicio. Entonces, pues precisamente lo que estamos buscando es que existan esas plazas o personas que se dediquen a asistir a juicio y que los fiscales pues se puedan dedicar muchísimo más a la dirección de la investigación. Con el tema de las personas custodios de detenidos, esas son apenas necesidades básicas, mínimas, porque hay más necesidades. Hoy las cárceles están muchas veces abarrotadas y se requiere de personal custodio a nivel nacional, ¿verdad? No solamente para custodiar en las celdas, sino precisamente para custodiar en juicio, para llevar traslado de detenidos. Entonces, pues evidentemente las necesidades todos los días aumentan
Y muchas veces, si no existe el personal, pues ¿qué puede pasar con esto? Que puede ser que se suspenda un juicio. No podemos trasladar a un detenido, pues no podemos hacer un juicio, ¿verdad? Entonces, todas estas estructuras que se están pidiendo es de forma responsable, dado que no podemos pedir ¿verdad? Solamente un juez cuando al final toda la estructura en el Poder Judicial requiere de su defensor público, de su fiscal, de su custodio, de los investigadores y de las personas de la judicatura. Ahora, doña Nacira, usted me hablaba de todo el tema de las leyes que no tienen contenido presupuestario, que entran a regir a partir del próximo año, pero ¿qué tal si mejor esto lo abordamos después de la pausa comercial? Así que lo invito a no despegarse y a continuar con nosotros. Ya casi volvemos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos con doña Nacira Valverde, directora de Planificación del Poder Judicial. Doña Nacira, hablábamos antes del corte de todo el tema de las leyes que no tienen contenido presupuestario y que están para entrar a regir a partir del próximo año. ¿Ha sido la normalidad de estar pidiendo vacancias? El caso, por ejemplo, del Código Procesal de Familia, que se ha retardado una y otra vez, pero a final de cuentas son leyes que deberían ya estar pues, funcionando, ¿verdad? Y el contenido presupuestario no está. Ustedes ya le entregan este borrador, por decirlo de alguna manera, a esta propuesta al Ministerio de Hacienda. ¿Ellos han tenido alguna comunicación con ustedes? ¿Se ve de alguna forma viabilidad para poder darle contenido presupuestario a estas leyes, a estos diferentes códigos que entran a regir aparentemente el próximo año? Sí, aquí es importante, bueno, de forma responsable, creo que el Poder Judicial ha actuado en el sentido de poder decir, ¿verdad? Y pedir una vacatio ley. ¿Por qué? Porque de alguna forma el prevenir o el buscar implementar una ley sin que ésta realmente vaya a ser efectiva cuando las personas ciudadanas vayan a hacer uso de la misma, creemos que es muchísimo más responsable, ¿verdad? que no decirlo. Entonces es por eso pues, que el Poder Judicial ha actuado de forma responsable a la hora de pedir esas vacatios. Y bueno, y que también se ha apoyado por parte de la Asamblea Legislativa al entender que se requieren recursos para poder implementarlas. ¿Esto por qué? Porque hoy sí estamos haciendo muchos esfuerzos internos para poder mejorar. Vamos a ver, en la materia de familia hemos hecho previos, ¿verdad? Esos previos significan hacer planes de trabajo internos, significan hacer depuraciones en los despachos judiciales, significa asignar cuotas de trabajo a las personas juzgadoras, significa asignar cuotas de trabajo a las personas técnicas judiciales para mejorar muchísimo la gestión que hoy tienen esos despachos, ¿verdad? Y que estar lo mejor preparados para cuando entre la reforma. Pero bueno, internamente estamos haciendo lo propio para preparar esas oficinas y para preparar los despachos, para que cuando vengan las nuevas obligaciones, los despachos estén de la mejor forma posible preparados. Pero ¿qué sucede? Que para realmente impactar en lo que se requiere para implementar estas nuevas cosas que vienen a desarrollarse en la ley, pues necesitamos definitivamente recursos adicionales. ¿En qué sentido? Bueno, en personas juzgadoras necesitamos ampliar. ¿Por qué? Porque si extendemos servicios, hay que extender las personas juzgadoras que van a estar atendiendo esos servicios, ¿verdad? Ocupamos, por ejemplo, en defensa pública, se ocupa extender el servicio, hoy ya sin ley, se ocupa extender el servicio a nivel nacional en materia de pensiones alimentarias y familia, y no tenemos todavía esa cobertura nacional, ¿verdad? Entonces, ahí plasmamos esa necesidad. ¿Por qué no podemos incluirla en el presupuesto? Porque ya el presupuesto ha llegado a un tope, ¿verdad? A un tope de poder mantener prácticamente con lo que tenemos solamente la operativa diaria e ir paliando un poco estos proyectos nuevos que les decía, dado que es necesario también seguir operando dentro de nuestra realidad. Pero bueno, para nadie es un secreto la situación que tiene el país, ¿verdad? Y la situación con regla fiscal, ¿verdad? Y límites económicos. Entonces, lo que apostamos es que ojalá se pueda priorizar entre las necesidades de país, ¿verdad?
y se pueda visibilizar las necesidades que tiene el Poder Judicial para implementar esta reforma. Pensando que no es una reforma para el Poder Judicial, sino que es una reforma para las personas ciudadanas y las mejoras en el servicio que se les está brindando. Y es que uno de los comentarios más comunes, doña Nacira, es ¿para qué requieren más personal si hay bastantes funcionarios? Claro. Pero realmente no son bastantes los funcionarios que hay para atender todo lo que tiene que atender el Poder Judicial. Claro, es que vamos a ver, cuando se indican esos números, nosotros, y por eso empecé explicando, ¿qué cubre el presupuesto del Poder Judicial? Cuando hablamos de investigadores, hablamos de defensores públicos, hablamos de fiscales, hablamos de jueces, ¿verdad? No hablamos solamente de una área, sino que hablamos de todas las diferentes áreas. Y cuando vamos desagregando las diferentes áreas, jueces de la República solamente tenemos alrededor de 1.500 jueces dentro de toda esa estructura. Visibilizando eso, cuando tenemos una entrada de asuntos anual de más o menos 500.000 asuntos, entonces uno puede ver la proporción, ¿verdad? Y asuntos en donde todos los días son asuntos más complejos, ¿verdad? No son asuntos más sencillos, sino más complejos, en donde requieren una participación todavía más dinámica y más fuerte de parte de las personas en la judicatura, en donde los servicios también se extienden, porque muchos de los servicios del Poder Judicial trascienden el horario, ¿verdad? Tenemos servicios de turno extraordinario, tenemos servicios de flagrancia que son nocturnos, tenemos el organismo de investigación judicial que trasciende servicios de 24 horas, tenemos jueces de disponibilidad que también tienen que atender cuando se requiere en horarios extraordinarios algún accidente que haya que ir a calle. Tenemos allanamientos que se dan en horas de las madrugadas, que ustedes lo han visto. Ese tipo de servicios que presta el Poder Judicial pues requiere efectivamente de su presupuesto. Y es un presupuesto que cuando se analiza el presupuesto del Poder Judicial comparativamente con el presupuesto estatal, ¿verdad?, o del gobierno, nuestra participación es de un 4%. Es de un 4% del presupuesto nacional. Cuando visibilizamos ese tanto por ciento, pues realmente hacemos bastante, y con un porcentaje de ejecución que también es importante, porque nuestro porcentaje de ejecución supera el 95% y de una forma sostenida, ¿verdad?, de muchos años atrás para acá. Entonces nos caracterizamos también por tener un buen uso de los recursos públicos. A partir de eso es que podemos decirle al Ministerio de Hacienda que ojalá se puedan hacer estos análisis globales de contenido económico y se le pueda brindar al Poder Judicial estos recursos adicionales y que puedan pues realmente mejorar el servicio público que está prestando el Poder Judicial al día de hoy. Bueno, doña Nacira, le agradecemos muchísimo el tiempo, la explicación, y a usted le agradecemos también su compañía, recordándole siempre seguirnos en todas nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias.